Bienvenidos y bienvenidas a Hospitalidad Emprendedora, el podcast de referencia en castellano para innovación turística, inteligencia artificial y Web3. Y si quieres estar al día de todas estas temáticas aplicadas al sector turístico, suscríbete a la newsletter semanal gratuita. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos con el episodio de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora, el primer episodio del año, de 2025. Arrancamos el año con fuerza, la semana pasada estábamos en Fitur. Y ahora empezamos esta nueva temporada de podcast además con un invitado que conocimos hace poco, hace unas semanas, poco más de un mes. Y la verdad que desde el primer momento, gracias a Javi, por cierto, Javi Otero, con quien trabajé en el Gallery, que me dijo, ostras, tienes que conocerles porque yo creo que aquí hay match, tenéis muchas cosas en común. Y conocimos a Enrique, hablamos con él, hemos visto lo que está haciendo en el sector. No conocíamos Gaia Rooms, nos sorprende. Ahora ya cada vez estamos conociendo un poquito más. Y la verdad que la historia de tanto de la cadena que ha fundado como la historia personal de Enrique nos parece increíble. Así que le hemos invitado y gracias por venir, por sumarte, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La verdad es que es un placer poder participar y poder dar un poco de voz a Gaia Rooms y que lo deis a conocer, porque, como bien dices, pues hasta ahora no ha sido muy bien conocido, pero os aseguro que de aquí en adelante va a sonar bastante. También gracias a Javi, que, como bien decís, es el que nos ha puesto en contacto. Es un fichaje que hicimos en Gaia Rooms para Barcelona, que probablemente sea nuestro principal mercado y donde teníamos ahí ciertos problemas por la distancia, quizá, o no sé por qué, a pesar de que es una de mis ciudades favoritas. Y la verdad es que pues, desde que os conozco creo que vamos a hacer grandes colaboraciones y estoy encantado de que me deis voz en vuestro espacio. Es un honor y encantado, de verdad. La verdad que cuando terminamos nosotros esa reunión contigo y con parte del equipo de Gaia Rooms, nos miramos con Alberto y dijimos, ¿cómo no se nos escapó del radar Enrique, que está un profesional en el sector, que ha hecho tantas cosas súper interesantes, más aún cuando empezamos a profundizar en tu historia, en tu trayectoria profesional, dijimos, increíble la persona que hemos conocido, increíble que no sabíamos que estaba dentro del sector. Y nos gustaría que empieces por ahí un poco, que le cuentes a nuestra audiencia un poco, ¿no? Porque tu trayectoria profesional, la verdad que has hecho un montón de cosas, así que cuenta las que creas que son más relevantes para el público hotelero, turístico. Te consideramos un emprendedor en serie, has hecho un montón de cosas, así que dinos un poco más. Vale, pues sí, encantado de contaros la historia. Es un poco egocéntrica la situación, pero, pero encantado de contárosla y sobre todo yo creo que si hay una audiencia hotelera le va a interesar porque realmente es variopinta. O sea, yo no me considero, no me he considerado centrado en el mundo hotelero en ningún aspecto, o especialmente. Soy un enamorado de los hoteles, me encanta la propia naturaleza de este negocio, desde el punto de vista de la hospitalidad, de recibir a gente, de enseñar lo que tenemos bueno en nuestras ciudades a gente que viene de fuera, el poder admitir a alguien en tu casa, el darle un espacio donde dormir, que esté a gusto. eh, Esto me encanta. Y la otra cosa que me encanta es la tecnología. Me encanta no tanto por la tecnología concreta de Internet o la tecnología concreta que tenemos entre manos, sino usar la tecnología para mejorar negocios o mejorar la vida de la gente, ¿no? O mejorar, Ujú. en definitiva, y eficientar pues, todos los aspectos de la vida. Desde un punto de vista de inspiración, y ahí si queréis empezar a contaros un poco la historia, que intentaré que no sea muy larga, para no aburrir a nadie, sino hacerla un poco divertida, más que nada destacando las cosas que he ido aprendiendo. Yo, este enfoque al uso de la tecnología para revolucionar situaciones me interesa desde pequeño y ya desde hace tiempo, mucho más tiempo del que quiero recordar, no hago más que leer biografías de científicos que, empezando por Nikola Tesla, cuando se descubrió o empezó a aparecer la forma de transportar energía a través de energía alterna y todo lo que ingenió para que la energía pudiera llegar a todos los hogares. Luego la evolución de la electrónica, la evolución de la aplicación de la electrónica a determinados usos cotidianos. Todo esto
ese uso de la tecnología para revolucionar el mundo siempre me ha atraído mucho. Entonces, poder ser parte en algunos sectores de una pequeña revolución, aunque sea una cosa muy pequeñita, me hace una ilusión terrible y no veo eh, otra, otro foco donde me gustaría dedicar más mi vida profesional que a esto. Entonces, en ese sentido, yo estudié ingeniería informática y empecé a trabajar como cualquier programador que no tiene un entorno familiar empresarial o que no tiene un capital especial, ni siquiera el conocimiento sobre el mundo empresarial, cómo funcionan, cuáles son las dinámicas de una compañía, qué son las inversiones, qué significa ganar dinero, qué significa pagar nóminas, qué significa una nómina. Sin este conocimiento, pero con bastante ambición, como os he dicho, por la tecnología, pues empecé a trabajar como programador. Poco a poco fue dirigiendo algún equipo de desarrollo y enseguida, en el 2001 o 2002, me llamó Nacho González Barros, que es el fundador de InfoJobs, y me invitó a ir a Barcelona y ahí empezó realmente mi apertura mental. Le agradezco mucho a él esta, pues esta iniciación. Lo primero que hicimos fue montar una empresa juntos que se llamó Restracker. Era iniciativa suya completamente. Él es el fundador de InfoJobs, por si habrá quien no lo sepa. Y en ese momento justo acababa de vender la compañía, o el 60 o 70%, una parte muy importante de la compañía española, donde eran líderes y donde pues, probablemente ha sido de las operaciones más importantes de principios de siglo. Eh, Dentro de esta primera empresa yo aprendí a llevar equipos de más gente, a planificar áreas que antes estaban fuera de mi control, como por ejemplo el diseño, la planificación a grandes rasgos con negocio, el caso de uso concreto y la visita con gente que iba a usar la aplicación. Y aprendí bastante, tanto que pude empezar muy pronto a montar ya mis propias compañías. Al cabo de un año ocurrió algo que es que pues, Nacho vendió también la parte internacional de InfoJobs, llegó a un acuerdo. Creo recordar, porque esto ya no me acuerdo de la causa exacta, pero creo recordar que firmó un non-compete internacional y nos impidió sacar el producto en Estados Unidos, que es donde estábamos enfocando un SaaS que estábamos haciendo para el mundo de la gestión de los currículums y demás, y los y los job sites de empleo de las webs corporativas. A partir de ahí comencé a explorar el mundo de montar empresas propias. Monté primero una empresa que se llama External Test con un socio que había estudiado conmigo, que se llama David Rey, y que tuvo bastante éxito. Esta empresa lo que hacía era monitorizar servicios online y alertaba a los principales stakeholders de ese ámbito, es decir, primero a los técnicos, luego a los directores técnicos, luego quizá a alguien de marketing y comercial o bien al CEO, y le acababa alertando de que un servicio que estaba online o que tenía que dar un determinado eh, calidad de servicio, pues no lo estaba dando. Si se cae, por ejemplo, una página web, si un streaming está perdiendo calidad de conexión, si un sistema que tiene que responder en X tiempo pues, sube su latencia y responde más lento. Todo este tipo de cosas se le alertaban y gracias a eso pues, montamos un producto bastante completo. Eh, Tuvimos buenos y grandes clientes y bueno, con el tiempo, pues un poco por la inexperiencia y por que las vidas a veces no continúan igual, pues David se dedicó a otra cosa y al final pues, me quedé yo con la compañía y quizá como empresario solo pues lo acabé dejando de lado por otra iniciativa mucho más ambiciosa y atractiva, que fue Trovit. Y, y que, bueno, pues al final esa se quedó como una empresa pues, que daba servicios y no trascendió mucho más. Entonces, la siguiente fue Trovit y Trovit comenzó de una forma también bastante graciosa porque yo monté un site que se llama Motobuscador y, captó bastante interés. De hecho, nos coordinamos de tú a tú con motos.net, que era el líder en ese momento, y enseguida, en menos de un año, año y medio, lo compró uno de los líderes en Francia que se llama Moto85FR. Nos vimos en el aeropuerto de Barajas y en un pispás llegamos al acuerdo de compraventa, se llevó a la compañía y la verdad es que encantado. He estado en contacto con él, hace mucho ya que no hablo con él, pero fue la primera transacción de venta. Y esto Vendiste es la compañía espectacular. en una interacción en el aeropuerto Sí, rápida, en la ¿sí? terminal, en el Burger King, lo que hoy es el Burger King de la Terminal 1 de Barajas, que antes era una cafetería de estas de aeropuerto y el tío vino en avión, creo que fue en París a Madrid. Hicimos la transacción así rápida, hablamos 4 horas, entendió bien todo. Antes había habido una comunicación, pues típico por teléfono o por este tipo de medios. En aquella época no sería Zoom, sería, siento que sé, algún streaming que hubiera en aquel momento de comunicaciones. Y total, que cerramos el acuerdo. Se fue para allá con la compañía ya cerrada y le transferí todos los activos y el dominio y todo en breve. Y bueno,
Fue, la verdad, que una venta no muy representativa comparada con las demás, pero ser la primera para mí fue un clic importante, que es decir, has generado valor. Esto es muy importante, esto que os voy a decir. Tú generas valor con tu trabajo y capturas valor. Capturas el valor que tú generas. Esto es el fenómeno más parecido a lo que yo le digo mucho a los equipos de comerciales, que es tú comes de lo que cazas. Esto es brutal, este fenómeno. O sea, esta es una cosa que siempre hemos hecho los humanos y ahora no sé por qué creemos que nos tienen que traer la comida a la mesa, como que nos merecemos que nos traigan la comida. O sea, hemos nacido en España y entonces alguien, una entidad, nos tiene que traer la comida a la mesa. Y eso no es cierto. Realmente como funciona bien es que tú, de lo que tú generas, puedas comer y puedas compartir y puedas generar valor. Eso es el criterio que rige también mi vida y que trato de que de también pues, intentar difundir. Entonces, esta fue mi primera tangibilidad de que esto existe, de que esto es real y es súper motivante. Tanto que decidí de manera absolutamente radical que jamás volvería a tomar un empleo para terceros, siguiendo las ideas que no fueran las mías y sobre todo, no captando el valor que yo creara. Entonces, ¿por qué esto también se facilitó esta venta? Y yo fui muy ágil en la venta. Soy muy ágil en las ventas, soy generoso, no trato de llevarme el último euro. Es muy importante que cuando en una intención de compra satisfagas lo que el comprador necesita. Y parte de lo que necesita es que tú le viabilices que esta compra que va a contribuir de alguna manera a su negocio funcione y le valga. En ese sentido, yo para mí mismo también tenía otros conatos de empresa que estaban naciendo, a los que yo me quería dedicar más y me vino muy bien. Resultaba esto, era pequeño, era tradicional, vamos a decir, el mundo de clasificados, es verdad que luego ha crecido mucho, pero concretamente en motos yo creo que nos ha vuelto a hacer una cosa muy importante. En cuanto a clasificados, quiero decir, hay cosas, hay iniciativas muy chulas como la de Pepe, de Mundimoto, por ejemplo, que esto es una maravilla, pero es otra cosa. Esto era clasificados pura, o sea, competidormotos.net y yo creo que estuvo muy bien venderlo en ese momento. Tenía otros tres dominios que compré en esa época. Yo soy especialmente malo eligiendo nombres. Entonces, Motobuscador dio lugar a Coche Buscador, eh, Casa Buscador y Curro Buscador. Buena. Estos tres dominios los compré a la vez que Motobuscador y empezamos a hacer. Conocí a Iñaki Azenarro, cofundador conmigo inicialmente de Trovit, que no se llamaba Trovit en esa época, ni siquiera tenía sociedad. Y cogimos estos dominios que yo tenía por ahí y montamos sobre ellos un agregador de clasificados. Es diferente. O sea, en lugar de dejar a vendedores publicar su vehículo y a compradores llegar a una transacción o una comunicación, porque el vehículo la trae y el precio, lo que hacíamos era tomar todo el contenido que tenían sites que ya, por ejemplo, en el sector de inmobiliario, pues Idealista, Fotocasa, no sé, todos los que había en esa época, le agregábamos como unos 30 40 en España. Pues todo ese contenido de anuncios lo pudiéramos de alguna manera agregar, reunir en un solo directorio, en un solo sitio donde además se pudiera navegar más rápido, se pudiera buscar mejor, el contenido de un anuncio se complementara con el mismo anuncio que estaba en otro soporte o en otra plataforma. Y con eso el usuario, de alguna manera, tuviera una información mejor, una herramienta más rápida y al final fuera una generación de tráfico para las fuentes, que es lo que Ujú. tratábamos de conseguir. Además, esto lo complementábamos haciendo un trabajo muy bueno en SEO y posicionándonos, gracias a que teníamos más contenido, posicionándonos por encima de las propias fuentes. Y esto lo hacíamos porque teníamos teníamos más contenido y también porque teníamos un foco muy claro en SEO. Era una época en la que el SEO era muy fácil. No digo fácil, pero, o sea, no digo muy fácil, pero sí era sencillo encontrarle las tuercas de cómo estaban montando los mecanismos Google. ¿De Y qué si año estabas estamos hablando, atento, Enrique, como para situar, más o yo creo que menos? sería 2005 o 2004, el comienzo de esto. Ser un Eh, metabuscador de anuncios, casi. Agregador, yo me gustaría decir. Porque Agregador. sí, o metabuscador, no. O sea, en el sector lo llamamos más bien agregador y luego se ha creado una categoría de este tipo de negocio. Así que gracias a esto, pues con este foco y como nadie se conocía Google y nadie pensaba o nadie tenía un enfoque tecnológico a investigar Google, nosotros montábamos nuestros ingenios y éramos capaces de hacer la ingeniería inversa y saber cómo se comportaba. Y una vez encontrados los trucos, pues los aplicábamos muy rápido con una agilidad bestial en desarrollo y respondía inmediatamente, era brutal. Para esto
nos ayudó mucho Albert Rivera, que es un crack de Internet, un histórico también, que os recomiendo que, aunque se sale un poco del mundo de hotelero, os recomiendo si os interesa el SEO, os interesan los empresarios que creen en el bootstrapping y en generar valor y de los más alejados del concepto este de levantar pasta, y esta Ujú. filosofía tan un poco absurda que se está generando, creo que es un tío que debéis conocer. Él fue realmente el principal, o uno de los puntos de inflexión que ocurrieron en Trovit, por el cual decidimos unificar los tres dominios, que eran un poco, vamos a decir, amateurs, porque teníamos como tres, se indexaban de manera diferente, además no eran internacionales. Así que decidimos, pues decir, venga, montamos una marca que al final dijimos Trovit por la búsqueda, por la raíz de trovare italiana, que luego ha funcionado muy bien. Tenemos Tibort, que es el escrito al revés, y ahí empezamos a montar el SEO siguiendo las directrices que nos marcaba Albert al pie de la letra. Las iteraciones eran semanales y los crecimientos era cada vez que aplicábamos algo, se veían las esquinas de las curvas. Se iba subiendo, subiendo, subiendo y cada esquina de nuevo aceleración se iba notando. Era brutal. De verdad, era una época en la que si ya yo estaba descubriendo la sensación de estar generando valor, encima, saber que con la tecnología estábamos consiguiendo indexarnos mejor y consiguiendo mucho más tráfico y además generando pasta con ello, era espectacular. O sea, era una sensación de enganche que no os podéis imaginar. Y yo se lo recomiendo. O sea, yo a la gente que quiera que tenga esta inquietud se lo recomiendo. Es una cosa muy atractiva de vivir. Todo tiene sus contras, luego las comentaremos si queréis, pero ahí fue el conato de Trovit, el conato de un enfoque tecnológico al SEO y de descubrir un sector donde era un océano azul totalmente, que era la agregación de contenidos, y acabamos en 50 países, si no recuerdo mal, y se lo vendimos a una empresa japonesa. Se lo vendimos, no, se lo vendieron los que se quedaron, porque yo en cuanto la empresa empezó a apuntar a 100 empleados o empezó a crecer de una manera un poco extraordinaria, perdí un poco el interés unido a que cuando crece hay una serie de tensiones entre socios, algunos inversores, algunos partners, que a mí no me interesaban en ese momento y yo prefería vivir un poco más la vida y la parte esta de exploración y decidí salir del día a día de Trovit. Y Ujú. eso fue pues una vez que ya estaba un poco encaminado y que ya habíamos descubierto el camino. La mina estaba abierta y ahora había que explotarla, había que hacerla crecer, quizá o buscar otras minas, pero lo que era el mecanismo ya estaba descubierto y para mí perdí un poco el interés. Así que yo me salí, fue una gran operación de las grandes de España, que se recordará mucho, bueno, se ha recordado mucho tiempo, hay libros incluso, hay un libro de Caviedes en la que nos menciona el proyecto y él participó con nosotros como socio y la verdad es que tuvo de los mejores múltiplos que ha vivido en su vida. Creo que fue un por cien de su inversión, para que os hagáis una idea. Ujú. Y para nosotros, Bueno. imagínate, que empezamos Bootstrap sin poner un duro y se acabó vendiendo por 80 millones. O sea que fue la verdad una cosa muy, muy, muy bonita de vivir, muy lucrativa. Más para la gente que supo estar ahí hasta el final, pero para mí Ujú. también fue espectacular. Y es que lo recuerdo con mucho cariño, fue realmente mi madurez. Y a partir de ahí, pues ya empecé a atacar con mucha más solvencia y con más foco, determinación, confianza en mí mismo, que esto es muy importante, pues Ujú. otra serie de sectores. Quizá el primero fue el software, el sector del software hotelero, a través de una empresa que se llama Hotel Tools, que lo que hacía, y pasó a la siguiente, ¿no? A la siguiente etapa, Sí. lo que hacía era resolver o poner al alcance de hoteles pequeños herramientas con las que sí contaban hoteles grandes. O sea, las Ujú. grandes cadenas, por ejemplo, pues en esa época tenían un review manager como Review Pro, estaba empezando en aquella época. Contaban con shoppers, que eran herramientas para ver el precio de la competencia o tendencias de demanda. Contaban con motores de reserva muy buenos en los que la conversión era alta y de alguna manera pues aprovechaban el tráfico para vender mejor y espacio a las otras. Trabajaban con buenos PMS, con buenas páginas web, con no sé, una serie de herramientas que cuando ibas al hotel pequeño, pues te encontrabas que el pobre hombre pues no tenía una sola herramienta encima de la mesa. Lo único que a lo mejor tenía una Ujú. página web, pero lo tenía con un formulario. Estaba en manos de Booking, no estaba en manos del teléfono. Y y por supuesto, predominaban las tarifas fijas. O Ujú. sea, tú ibas a ver a alguien que tenía, por ejemplo, un hotel pequeñito o un hostal y esa persona pues tenía a lo mejor 45 euros entre semana, 60 el fin de semana. Y no se movía de ahí. Y a lo mejor en verano subía un poco y yo no bajaba, pero no hacía yield, no hacía el revenue management pues, que ahora es absolutamente imprescindible, porque si no lo que vas a hacer es hacerte casi de chiripa.
Tenían Así las que, bueno, pues tarifas impresas en recepción, ¿no? Me acuerdo. sí, Tarifas bueno, impresas por temporada y está ahí, y lo que hay es- escrito es el precio. sí, esto es muy gracioso porque todavía las comunidades autónomas te lo exigen, es brutal. O sea, yo soy de Salamanca y aquí empezamos, una de las cosas que hice con el primer capital y una cosa en las que invierto casi todo mis beneficios empresariales por mi otro amor, o otro, no sé, enamoramiento empresarial, que son los hoteles, todo lo dirijo a compra de hoteles. Y en aquella época ya tenía un hostal pequeñito donde ya estaba empezando a experimentar ese tipo de cosas. Y gracias, y este es otro factor fundamental, si queréis, por hacer y por ir como destacando lo que yo creo que ha dirigido un poco mi vida y que creo que puede Ujú. inspirar a alguien, es que, bueno, se habla mucho de persigue tus sueños y de elige algo que te guste, porque si lo haces todos los días no pensarás que no vas a trabajar, sino que estás haciendo lo que te gusta. Bueno, está bien, es un poco utópico, realmente trabajar es duro y no es bonito, o sea, no es bonito todo, y lo que no es bonito es muy feo, es más feo que, que de manera habitual en el trabajo. Y se vive en las carnes, se interioriza, te afecta físicamente incluso. Pero aún así, yo elegir este sector me viene casi porque lo he probado, no tanto porque me gusta. Es que como lo he probado, como porque me gusta invertido en un hostal, por ejemplo, inicialmente, y he probado y he visto que las herramientas no son que hay disponibles, no me las puedo permitir, pues con esos economics que me da un hostal de 7 o 8 habitaciones, he certificado a ciencia cierta en mis carnes que esto hace falta. Y sentir esa luz o esa iluminación de decir, esto hace falta y no existe, buscarlo y que no exista, y Mm. poder crearlo, tener esa capacidad, creo que es un motor también muy importante a la hora de, pues, crear una iniciativa o tomar una decisión en una compañía. Así que viendo esto, pues y Por lo entender abordamos. por entender un poco, Enrique, perdona, en Hotel Tools, ¿creabais vosotros esas herramientas o Sí, buscabais partners que las creabais vosotros? éramos una empresa tecnológica que creaba herramientas. De hecho, creamos una suite en la que te ofrecíamos todas las herramientas que tienen los grandes, pero con funcionalidades que quizás no eran tan potentes, pero que tampoco te hacían falta. Ujú, exacto. Porque, no sé, porque realmente si uno tiene, no sé, 40 tipos de habitación, o tiene piscina, o tiene restaurante, tiene servicios, y tú eres un hostal que no tiene ni restaurante ni nada, ¿para qué quieres un motor de un PMS que tenga F&B? O sea, que tenga la Ujú. parte esta de restauración. Si no necesitas gestionar, no sé, decenas de tipos de operación, si no necesitas gestionar grupos, si no necesitas de, gestionar tu operación, si no necesitas, ¿para qué vas a tener esa funcionalidad? No hace falta. Con manejar tarifas y manejar reservas te vale. Sí, Y es así sí. de sencillo. Simplificamos los softwares y con una aproximación más simplista, como está haciendo DeepSeek ahora con OpenAI, Eso bajas da un para otro poquito. episodio, ¿eh? Sí, total, total. Pero haciendo esto, ¿no? Está un enfoque de decir, bueno, yo simplifico, a lo mejor no doy tanta potencia, pero es que te lo doy, te la regalo y es mainstream y ya podéis utilizarla todos, ¿no? Este es su enfoque, el mío era bajar precio. Pero nosotros, o sea, yo os digo que me acuerdo perfectamente de que mi hostal facturaba entre 7 y 8 mil pavos al mes y, y que esto de las herramientas algunas costaban 2.000, 3.000 pavos al mes. Claro, dices, ¿cómo? Yo no puedo, claro, no puedo tener esto, me encantaría, pero nada, sigo con el boli casi. Bueno, entonces la generación de esto, nosotros conseguimos llegar a licencias de entre 90 a 120 euros al mes, muy asequibles para hoteles pequeños, y ahí les entraba todo. Hay alguna parte porcentual relacionada con el motor de reservas. Intentábamos hacerlo de manera desde el punto de vista del hotelero, porque era del hotelero de un sitio pequeño, porque yo lo era, y Ujú. haciendo que los economics le funcionaran. Esta empresa igual fue bastante exitosa y esta la compró Avail Pro, que es una compañía Ujú. francesa que agrega mucho software, y de hecho hay algún software que se basa en una de las herramientas que dimos. Porque hacíamos lo mismo, o sea, nosotros implementamos un Shopper, implementamos un Review Manager, casi mejor que el de Review Pro. De verdad, es que ahora soy usuario de Review Pro y es muy lamentable las funcionalidades y lo mal que funciona a veces. Te Perdón has por Review quedado Pro, un si alguien poquito. quiere, si lo escucha alguien de Review Pro y quiere ayudarme a mejorarlo, encantado. Ujú. Eh, de verdad, porque lo necesitamos, es que necesitamos poder ver las reviews, lo que dice la gente y trabajar sobre ellas. Sí, sí. Bueno, pues ya os digo, resolvimos un problema reducido al tamaño de mercado, nadie lo había hecho. Y, bueno, pues, teníamos también un pequeño océano azul que exploramos, pero también vimos que claramente cuando llegamos un poco al 50% del mercado de hoteles en ese momento, que los precios iba a ser, en algunos aspectos, por ejemplo, en los PMS, había una competencia perfecta ya, había mucha más oferta que demanda,
y había un montón de productos de PMS, cada uno tenía el suyo y ahí se estaba produciendo un intercambio de clientes un poco absurdo. Así que decidimos, pues nada, vender, fenomenal, dedicar a la siguiente fase porque acababa de conocer a los fundadores de Restalo, que era una plataforma donde se hacían transacciones de reserva de restaurante, muy similar a lo que sería Booking para hoteles. Lo vi de nuevo como algo muy innovador, solo estaba el tenedor y estaba aterrizando en España. No tenía mucha cuota de mercado y decidimos atacarlo fuertemente. Estos fundadores eran muy pillos, tan pillos que acabé teniendo problemas muy gordos con ellos, pero a nivel de empresa eran muy pillos y tenían cosas muy bien hechas. Me atrajo, empecé como inversor, porque seguía con Hotel Tours, empecé como inversor y, y acabé siendo el CEO de la compañía y vendiéndosela junto con un fondo de inversión no muy apetecible a Guía Michelin. Una Ujú. operación un poco de distrés, ¿eh? O sea, sacamos beneficio, pero lo considero de las peores experiencias que he tenido emprendiendo, no tanto por el resultado y por el equipo que tuve, que fue espectacular, sino por las experiencias vividas con socios y tal. Bueno, lo cuento en algún podcast que ha hecho For Funders por ahí, así que si a alguien le interesa que lo busque, porque es interesante, creo. Lo hemos escuchado y la verdad que Sí, escuchar la historia sonaba estresante hasta el límite. sí. Parece una película de terror, ¿no? Según lo vas a Sí, escuchar. Pues Sí. dejaremos en el enlace del episodio el enlace Ah, a ese genial, sí, podcast sí. para quien quiera profundizar, porque de verdad que merece la pena escuchar sí, sí, porque hay la muchos historia. aprendizajes ahí igual. Sí, sí, lo agradecerá a Jesús, seguro. Pues nada, pero fue también un aprendizaje. Fue la primera gestión directa con conflictos de verdad, conflictos con socios, conflictos con fondos de inversión, eh, con situaciones de encontrarte una empresa desastrada y tener que despedir a 60 tíos en un día en 3 sedes. La verdad es que fue una experiencia dura, de las que se aprende también y de las que te dan una sensación clara de que el mundo no es todo bonito. El de emprendimiento, el de montar empresas, tiene muchas satisfacciones muy grandes, pero tiene grandes valles también de vivencia. Y este fue Porque uno de ellos. Si queréis también, en realidad, Enrique, hasta ese momento todo había sido éxitos, ¿no? O sea, sí, de bueno, proyectos. habíamos tenido algún fracaso. Entre Trovit y Hotel Tools monté una compañía que se llamaba Nice to Book, que Ok. fue también una maravilla de experiencia. Invertimos 1 millón de euros entre inversores privados, yo metí bastante dinero. Ahí tuve un compañero de viaje que es Jesús Martínez, que fue acojonante, que venía de ser account manager en Booking. Le ofrecieron el Ujú. puesto de dirigir el equipo comercial de Booking en España y decidió montar esta compañía conmigo. Y la verdad es que fue bestial. Hicimos una competencia de Booking en España. O sea, un poco naif, ¿no? Un poco de novato un poco no sé, soñador, ¿no? Pero la verdad es que Experimentarlo. conseguimos ser el segundo canal en muchísimas cadenas principales, ¿eh? Sí, conseguimos ser el segundo canal de ventas durante 6, 8 meses, que fue el tiempo donde sacamos las alas y pudimos volar hasta que se nos fundieron. Hasta que se nos fundieron las alas y nos caímos. Esto rondaba el 2008 y se acabó el dinero, fue lo que pasó. Nosotros invertimos 1 millón de euros entre inversores privados, lanzamos la compañía, lanzamos la marca, el producto, todo software nuestro, la plataforma, y conseguimos a las mayores cadenas. Os hablo de Núñez y Navarro, de Silken, ¿quién estaba por ahí? Catalonia, joder, HCC. O sea, teníamos de verdad un inventario envidiable. O sea, la parte de contratación que hizo Jesús, gracias a que les conocía desde Booking y a que la apuesta era muy valiente y que la gente ya empezaba a verle las orejas al lobo a Booking, nos ayudó mucho. Y captamos un montón de inventario y lo movimos. O sea, les dábamos ancho de banda, o sea, les dábamos reservas. Para ser el canal número 2 de una cadena, hay que vender mucho. Sí, sí. ¿Cuál fue el Y principal desafío en Nice to Book? ¿El traer demanda? captación de demanda. La Ya, es captación que de la hay que demanda. competir ahí con millones de euros en marketing, ¿no? Básicamente. Trillions, no sé, yo diría billions en marketing. Billions, ya. Y además el SEM estaba creciendo mucho, el SEO era intratable, yo tenía mucha confianza en el SEO y hicimos nuestros pinitos, pero aportaba poco, porque todo el tráfico lo capta Booking por SEM. Y luego Booking estaba generando una marca fortísima. De hecho, a día de hoy es imbatible, pero es que en aquella época ya lo era. O sea, era una época en la que ya era suficientemente fuerte como para no afrontar este proyecto con 1 millón de euros. Este proyecto era más bien de 100 millones de euros, lo que había que Ya. haber invertido.
de acuerdo. y íbamos con un 1% de esa inversión. Así que hicimos mucho ruido, muy, muy guay. Digo que si hay algún hotelero por aquí que se acuerde de Nice to Book, pues joder, genial si lo puede comunicar, porque tengo todavía muchísima documentación de Nice to Book y grandes amigos que hicimos ahí, comerciales que luego vinieron a Hotel Tools. De Jesús luego fue el director comercial de Hotel Tools cuando cerramos Nice to Book. Y mucho del equipo de desarrollo de Hotel Tools vino de hacer el Nice to Book. Así que luego fue un éxito, pero podemos llamarlo un pivot, pero no fue un pivot porque fue montar una empresa nueva. Mm. Y, y bueno, pues ya está. A veces te das cuenta de eso, siempre y cuando sepas las razones de lo que ha ocurrido, está bien. Y claro, nos pilló en 2008, 2009 con la plena crisis financiera. Imposible levantar pasta, lo Mm. intentamos, o sea, no había por ninguna parte. Llegamos a hablar, me acuerdo, con un mafioso espectacular que nos llevó a un sitio del Hospitalet donde estuvimos cenando con un montón de gente rarísima, o sea, tipo trama del gobierno, estas que salen ahora, que las tapan de mala manera, donde había cabezas de elefante colgadas, cabezas de No. león, y había más personas sirviendo que los que estábamos comiendo. Me acuerdo que abrieron unas puertas y entramos con el coche en un parking interior, donde ahí entraban a lo mejor 40 o 50 parkings. Pasamos a otra sala y en esa sala es donde estaba todo ese entramado de cabezas de safaris, o sea, de trofeos de caza, que yo no tengo nada en contra de nadie, pero te juro que sonaba, o sea, era muy raro. Muy raro, muy De, raro. de película, Bueno, para hacer serie. en esa reunión nos regalaron un reloj a cada uno. Oh, wow. O sea, Un era una cosa Casio, muy rara. ¿no? Digo, buah, yo aquí creo que no debemos pillar pasta, ¿eh? Es mejor, es mejor que así que sigamos buscando en el entorno tradicional, un bici profesional, y si no hay dinero, pues hay dinero y ya está. Luego de todas las empresas se puede sacar algo, ¿sabes? Realmente esta empresa, como habíamos invertido tanto, siempre hay gente que te compra la compañía. En aquella época podías balancear pérdidas con beneficios metiendo nuevas sociedades en el grupo. Y un grupo muy importante de Barcelona nos compró la sociedad por la ventaja, por la financiación fiscal que les íbamos a dar. Nosotros Mm. teníamos un montón de pérdidas, esas pérdidas se las metieron en el grupo y fiscalmente pues funcionó muy bien para ellos. Así que recuperamos un porcentaje. Y bueno, pues fue un aprendizaje, pues ya está, a otra cosa. Entonces, perdonad porque nos hemos saltado, nos hemos ido antes porque habéis Sí, preguntado por claro. el este y es que ha sido anterior, lo siento. Bueno, bueno, en Réstalo, pues ya os digo, quizá una de las cosas destacables es que las empresas no todo es bonito y cuando te encuentras en una situación en la que pues hay un problema gordo, hay que actuar con determinación. Y esa determinación supuso en este caso hacer un recorte de personal, cerrar sedes y bueno, pues salvar la compañía. Y salvarla para hacerte de tripas corazón y volver a empezar desde 10 pasos más atrás de lo que pensabas. Así que bueno, salí de ahí. Me acuerdo que en esa época conocí a Nono, que estaba fundando, bueno, ya había fundado Chick-fil-A. ¿Os acordáis de esta compañía? ¿Cuál? Chick-fil-A. No. Había, no Me sé suena el nombre. si alguien la escucha, hicieron anuncios muy chulos de una chica que decía chick para ti, chick para mí, y que Sí, sí, sí. Por eso. sí, era una plataforma en la que se producían compraventas de ropa entre particulares, No es sobre todo chicas, la claro. de Guapi, la de Claro que sí, Guapi. Claro que sí, guapi. ¿No? Claro que Ese sí, fue de los Guapi. segundos Por anuncios. eso digo, Eso me es. suena. Sí, sí. Bueno, pues ahí conocí a Nono, él tenía grandes problemas en su compañía y me bajé, yo era ya libre y feliz, me había quitado un gran problema de estar manejando crisis y problemas durante 2 años y por fin se había producido una venta, estaba encantado con la situación de sentirme libre. El comprador, bueno, con carácter anterior a la venta pusimos a un CEO que era el CEO de restaurantes.com, con el que nos acabábamos de fusionar para tener el dominio de restaurantes.com, que era más potente que Restalo. Y él decidió quedarse allí como CEO y me vino fenomenal. Me salí y pude hacer una venta sin tener que permanecer. Esto es genial. Me fui a Málaga 3 semanas con Nono, que es donde tenían la sede. Estuvimos viendo los problemas que tenían, que eran bastante graves, porque bueno, pues, utilizaba tesorería de una manera no muy profesional, porque no tenía experiencia. Y al cabo de un tiempo, eso derivó en que Jesús, precisamente de Moleón, tuvo que intervenir, compró la compañía, rescatarla, porque le habían invertido y habían descubierto que estaba quebrada. Entonces hicieron un rescate una historia también muy bonita de rescate y de reconversión, y acabaron vendiéndosela a Vinted, que Vinted ahora ya sí que es un super pez gordo. Y bueno, pues ese mes que me pasé allí pues fue también bastante liberador, ¿no? De abrir la mente, de estar en otro sitio, en otra ciudad.
No sé, fue chulo. Y a partir de ahí pues, ya descubrí que lo que quería hacer era una empresa ya 100% mía, que, en la que yo tuviera el control. Y desde luego, desde entonces, nunca he vuelto a montar nada que no, en lo que yo no tenga el control. No me lo permito a mí mismo. Tengo la suerte de haber conseguido cierto patrimonio o cierta situación vital que me lo permite. Y para mí es como un segundo mandamiento que me pongo a mí mismo. Primero, no quiero trabajar para nadie, quiero capturar el valor que doy. Y segundo, o si lo doy a otro, que sea porque lo quiero dar. No me importa, o sea, por supuesto. Si yo doy valor a alguien, yo se lo doy, pero lo doy voluntariamente, no porque me lo quite o porque se aproveche de mí. Entonces, el segundo mandamiento es que no quería tener socios en los que dependiera mi negocio. ¿No? Esos socios yo puedo colaborar, de hecho los tengo, pero no, en ningún caso quiero ser dependiente de nadie. Y es que lo necesito, porque la vida cambia mucho. Y en la innovación, cuando aplicas una aplicación y quieres innovar, tienes que romper lo que hay. Tienes que romper cómo se hacen las cosas, el status quo. Tienes que hacer cosas nuevas y te vas a encontrar con mucho en contra. Entonces, ahora hablaremos, si queréis, del proyecto por el que estamos haciendo el podcast, pero realmente esta historia de innovar siempre implica que hay que hacer las cosas al revés de cómo se hace. Y eso es muy complicado para la mente de la gente. Y luego ver que cómo la tecnología influye también. Hay que tener no sé, ciertas asunciones que son difíciles de hacer. Así que decidí esto y monté el parking, básicamente. En un principio se llamaba Parking Door, porque lo que queríamos, bueno, lo que hice al principio fue montar un dispositivo que permitía abrir puertas con el móvil y que los permisos pudieran viajar a través de Internet. Esta era la clave. Porque el objetivo inicial era poner en contacto a propietarios de plazas de aparcamiento en el centro de las ciudades con demandantes de aparcamiento, con conductores. De tal manera que un conductor, en lugar de tener que elegir entre zona azul o aparcar en un parking, que por ejemplo Madrid y Barcelona pues, son bastante caros, pudiera elegir aparcar en un parking de un tercero, de un particular, que probablemente Conexión estuviera igual de... entre usuarios, ¿no? Directamente Sí, sería. sí, sería un peer-to-peer. Un peer-to-peer. De este tipo de transacciones ya había muchas, es decir, ya, que más y que menos, yo mismo he tenido muchas situaciones en las que yo decía, tú aparcas por la noche y yo por la mañana y compartimos esta plaza de garaje. Cuando en Madrid costaba 150 euros al mes, ahora costará a lo mejor más. Y yo me recuerdo esto cuando vivía en Madrid y me pasaba esto. Y era estudiante o era trabajador, no tenía grandes medios económicos y yo tenía que rascar hasta de parking, ¿no? Y tampoco quería dejar mi coche nuevo que me acaba de comprar en la calle. Así que, bueno, pues esto dio esta primera idea, de ahí yo creo que es que nació, y generar este mercado, pues la única forma de abrirlo era resolver el problema del acceso. Y el acceso se resolvía con este invento. Este ingenio era un dispositivo que se comunicaba Bluetooth con el móvil, por lo tanto no hacía falta cobertura, pero los permisos que tenía cada uno en el móvil, en su aplicación, se compartían a través de Internet. Entonces tú decías, yo voy a ir tú tienes una plaza, yo voy a la tuya, tú ponías a disposición la plaza en un determinado horario y en determinado precio, yo la encontraba a través de un buscador como mapas, como cualquier otro buscador, lo encontraba, lo reservaba y iba a tu plaza. Y la forma de acceder es porque cuando yo lo he reservado, ha viajado tu permiso a mi móvil y yo, aunque esté fuera de cobertura, soy capaz de por Bluetooth abrir ese dispositivo. Y ese dispositivo internamente emulaba la señal de radio que hacía un mando inicialmente, con lo cual era muy fácil de copiar y de instalar. Y luego en otro modelo se conectaba directamente a la placa del sistema de apertura que gobierna la puerta y se metía en el puerto de apertura manual, que es un sitio donde si haces un puente se abre la puerta. Es el botón típico que hay en algunos parking por dentro. Entonces hicimos esa integración que era muy universal, muy fácil. Era o Bluetooth o radio o con un cablecillo y conseguimos levantar el interés del mercado. O sea, llegó a muchos sitios porque lo hicimos en una plataforma que se llama Kickstarter, no sé si la conocéis, o Sí, Indiegogo, sí. que básicamente lo que hace es te permite a un productor, por ejemplo, de un nuevo ingenio electrónico o de un juego o de una película o de cualquier creación que requiera una inversión inicial, compartir esa inversión con otros. Es una especie de crowdfunding, donde realmente no se produce una inversión en tu compañía, lo que se produce es una preventa. Entonces, si haces el producto suficientemente chulo y atractivo, la gente lo compra antes de que lo exista. Y con ese dinero que te ha pagado, tú lo fabricas o lo inventas. Y eso es lo que pasó. Sacamos el primer proyecto de Kickstarter en España, en el que presentábamos las ventajas de poder abrir con el reloj, con la voz, desde el coche, con el CarPlay y con el móvil. Y la gente le gustó mucho y nos precompró, no sé si fueron 2.000 unidades. Así que con esas 2.000 unidades los vendíamos, creo que el precio del mercado era 59 pavos, los vendíamos a la mitad, pues sacamos pasta para poder producir los primeros. Y además, y lo más importante, que es una cosa que me sorprendió, lo más chulo fue que fue una acción de PR espectacular, de difusión.
y nos salimos en muchos medios de manera gratuita, en todos los blogs de tecnología. Así que gracias a eso, y mientras estábamos con eso, apareció EISA. Apareció Amazon primero. Amazon quería que les ayudásemos a entregar paquetes en chalés, a través de la puerta del garaje, y también a que les ayudásemos a entregar paquetes en los maleteros de los coches. Y nos pidió un piloto, lo desarrolló, lo hicimos y le hicimos una demostración, me acuerdo de una moraleja, que vino el tío de Manei de Amazon, porque está casado, es un mexicano que está casado con una española, y la moraleja, llevé mi coche y interactuamos sobre la casa de un amigo suyo. Y la abrimos, hicimos una demostración completa de cómo se entregaba un paquete, abriendo la puerta del garaje, dejando el paquete y bajándola, grabando toda la secuencia para que un courier, cualquier mensajero, pudiera grabar y sirviera como prueba de una entrega. Y luego hicimos lo mismo en un maletero de un coche. Y les gustó tanto que, bueno, hicieron una oferta de compra, pero justo yo ya había hablado también con conversaciones con EISA, que es la empresa con la que finalmente nos asociamos, que tenía concesiones de aparcamiento de superficie en zona azul y pudimos digitalizar toda la experiencia de aparcamiento pagando en el parquímetro. Ya tenían hecho alguna conexión, pues, retomamos esos desarrollos que tenían y a partir de ahí hicimos una experiencia muy orientada al usuario, con monedero, con una serie de ventajas que nos permitieron pues, crecer hasta lo que ha sido el parking, que pues, ha llegado a casi 3 millones de usuarios, 55 millones de facturación y más de 10 tipos de transacciones diferentes en movilidad privada. O sea que gracias a determinadas cosas, innovando, también te da una difusión y te da un interés por parte de las empresas establecidas que hace que presente interés y que puedas lanzar más compañías o nuevas innovaciones. Aquí de nuevo innovamos en la parte del parquímetro, innovamos en la parte de la experiencia en off-street, en el parking subterráneo, haciendo que, por ejemplo, a día de hoy, en más de 500 parkings, yo creo que ya serán más, porque hace ya unos años que no estoy ahí al loro, pero 500, yo creo que 500, más de 500 parkings sí hay, en los que tú puedes entrar con el coche y nada más asomar el morro a la puerta, se abre la barrera automáticamente, aparcas y empieza un ticket virtual y cuando sales ocurre lo mismo. Sales con el coche sin pasar por el cajero, la cámara te vuelve a detectar la matrícula, finaliza el ticket y te lo cobra a tu usuario del parking, sin que hayas hecho nada. Entonces, esta cercanía a la magia es donde ya descubres otra satisfacción, que es, yo sé cómo funciona el truco, yo sé lo difícil que ha sido poner en contacto a todas las maquinarias que hay en todos los parkings, que son diferentes, que además son muy obsoletas, que utilizan mecanismos de comunicación, incluso algunas no estaban conectadas a Internet. ¿Cómo hacer que este mundo tan sumamente retrasado a nivel tecnológico, pero del que sale mucho dinero, pueda operar de una manera tan ágil y tan mágica? Entonces, ver que alguien se sorprende y que tú sorprendes al usuario, que su vida mejora de manera incluso mágica, mientras tú sabes los trucos como han sido, aunque sean duros, y sabes hacerlos, a mí me ha producido también una satisfacción acojonante, de verdad. Es muy grande. Es decir, mm, hemos viabilizado una cosa que antes no existía, ya está. Y gracias a La eso la gente satisfacción puede salir de los parkings sin tocar. de saber que ha sido clave en la digitalización. Hay problemas porque creo que sea. A ver si los escuchas. ¿Me escuchas ahora? Sí, ¿tú a los Vale. otros? Sí, ahora sí. Digo una satisfacción clave de saber o sea, de saber que ha u- sido clave en u- la digitalización exactamente, de exactamente. un Es sector. que has de alguna manera has hecho una pequeña revolución que ha hecho que algo que habitualmente era un coñazo, que era ir con tu ticket, encontrar el de la taquilla, pagarle, toda esta historia ya no se desaparece. O el coñazo de tener que ir al parquímetro lloviendo con monedas, con cambio, de repente se hace digital, desaparece. Que pasar por un peaje y tengas que sacar las monedas y pagar, que puedas pasar sin parar, que antes tuvieras que llamar a una ITV para coger cita, no sé qué, desde el móvil, pum, 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 cita y pagado. Y factura. Y que te llegue todo eso en una factura unificada. Que no tengas que recoger los tickets para. O sea, todas estas innovaciones, dices, joder, qué guay. O sea, qué buena aportación le estás haciendo a tu cliente. Es Ujú. normal que te quiera pagar. O sea, tú le estás dando un valor, recuperas el valor gracias a las comisiones de cobro, las comisiones de interacción o de transacción. Es de lujo. Y esto produjo pues, este crecimiento, que incluso el propio caso de uso y la facilidad de uso hizo que se difundiera más. Que eso también es guay, cuando tu propia red es capaz de difundir tu producto. Y si saltamos ahora a Gaia Rooms, Sí, ese empresa sería de el la paso cual, natural. Ese fue empresa de la el cual paso natural. eres CEO y fundador, ¿cuál sería Sí. esa magia que estás tratando de traer al mundo de la hotelería, de alojamientos turísticos? Aquí, como cada vez que das un salto,
eh, pues lo quise hacer más grande. Bueno, en esta empresa soy fundador, soy cofundador. Digamos que lo empecé con un amigo de la escuela, otro, que además también conoce a David, el de External original, porque estuvimos los tres juntos. Y él se dedicaba trabajaba en Indra y llevaba centros de control ferroviarios, básicamente. Con lo cual me venía muy bien para lo que yo quería hacer en la parte de hotelera, que es la siguiente. Lo que os digo, al pasar de empresa, al ir vendiendo compañías, y te sientes más eh, con más seguridad para crear innovaciones y más grandes. Y en sectores más grandes y con más ambición todavía, ¿no? Entonces, este ya es como, digamos, la idealización más grande de la aplicación de tecnología a un sector tradicional y es que estamos implantando en Gaia Rooms. Es el siguiente. Se trata de generar, de hecho creo que lo estamos consiguiendo, una experiencia digital en el consumo hotelero, al 100%. Es una experiencia digital con el huésped, porque el huésped, todo lo que ocurre en su móvil y no tiene por qué tocar un solo papel, ni tocar a un solo recepcionista, ni tocar una sola llave física, ni tocar nada. O sea, el tío puede reservar online, tiene una experiencia previa a la reserva online, llega al establecimiento y con su móvil hace el check-in o con carácter previo, hace el check-in que consiste básicamente en entregar su documentación, quién es, identificarse, aceptar unas condiciones, pagar y recibir unas llaves digitales. Y todo esto ocurre de manera transaccional, igual que sacas el ticket en azul. Llega allí, abre con su móvil la puerta principal, sabe perfectamente lo que se va a encontrar, a qué habitación tiene que ir, eh, por dónde tiene que ir. Va a su habitación, abre con el móvil, se mete a la habitación y acaba de hacer todo eso sin tocar a nadie. Cuando está allí, si tiene cualquier problema, se puede poner en contacto con nosotros. En cualquier momento, por supuesto, siempre en el equipo de atención al cliente. Como en cualquier experiencia digital, siempre hay que acompañarla con gente que ayude y que está atenta por si pasa algo, que esa experiencia no se deteriore, eso es muy importante. Y cuando está en la estancia, si quiere cualquier recomendación, nosotros le vamos diciendo cosas y le proponemos, pero si quiere preguntar, nos puede llamar o puede hablar con nosotros por chat. No tiene por qué ser invasivo, puede estar viendo la tele y escribiendo sin tener que estar hablando por teléfono o molestar a su pareja o con quien esté en la habitación. No tiene que preocuparse de nada porque sabe que 24/7, de un horario o algo, de 24/7 estamos ahí. Y cuando sale, eh, recibirá de nosotros un seguimiento para enterarnos de cómo ha sido su experiencia y poder darle ventajas para la siguiente, para que esta experiencia la pueda vivir igual en otras ciudades o en otras veces que pueda venir. Con este respecto, que es quizás una de las innovaciones más grandes, el sector tradicional, y si aquí un hotelero que está relacionado con este aspecto de la atención al cliente me escucha, casi siempre lo que me encuentro dicen, joder, es que a nosotros nos interesa mucho y es un valor principal de nuestra cadena o de nuestro hotel el estar cerca del cliente. Ujú. Y me parece muy bien, la mía también. Y es más, lo que pretendemos, no sé si lo hacemos bien todavía o si nos queda trabajo, no digo que lo hayamos conseguido todavía del todo, pero lo que pretendemos es estar más cerca del cliente que lo que pueda tener un recepcionista, porque el recepcionista no se mete en la habitación con el cliente. El recepcionista no está con el cliente antes de que llegue. Y el recepcionista no está con él después de que el huésped se va. No está con él mientras está paseando por la ciudad. Y no está con él en un montón de situaciones en las que nosotros de manera permanente estamos en su bolsillo, en su móvil. Y esa experiencia de seguirle y de toda la experiencia de usuario desde que reservas hasta que te vas y que vuelves, que todo eso esté tan digitalizado, creo que es una aportación de valor tan sumamente grande que va a generar una nueva categoría hotelera, os digo. Esa es mi apuesta. Ujú. Entonces, empezamos con David en el 2018, que él estaba un poco al frente del desarrollo tecnológico y de operaciones de esta idea, a dar esta ventaja competitiva como servicio. Y así ha sido hasta 2020. En 2020 yo estaba en pleno proceso de venta del parking, los procesos competidos pues son complejos, llevan mucho tiempo y requieren foco, pero con el motivo de la pandemia pues se detuvo en seco porque nadie hacía nada. Ni el dinero se quería mover, ni la gente nos podíamos mover y por lo tanto casi toda la economía se paralizó, alguna parte de la economía. Entonces ahí aproveché ese tiempo para crear y para salvar la empresa que en aquel momento se llamaba Cerberu. La conseguimos, sí, la conseguimos salvar, pero el intento que hicimos fue levantar capital, del que yo aporté mucho, para comprar negocios hoteleros en distrés. Negocios hoteleros que estaban pasándolo muy mal, estaban acumulando deuda porque a medida que pasaban los meses tenían que pagar nóminas, tenían que pagar cosas y se facilitaban ICOs por parte del gobierno, ¿no? Pero esos ICOs se gastaban
y generaban deuda, no era que fuera un fondo perdido. Entonces, toda esta deuda que iba generando estresaba mucho al gestor del negocio, que habitualmente siempre está habituado a ganar dinero. No ha tenido situaciones de especial estrés, a lo mejor hay una guerra que te hace un bache, hay un volcán que echa mucho humo y se paran los aviones y que genera un pequeño bache, pero nunca han visto un bache de cierre totalmente. Teníamos un cliente en la plaza, en la Puerta del Sol, en Madrid, que no tenía puertas el hotel. Y no tenía puertas porque nunca había cerrado. Nunca. Nunca había necesitado, claro. Nunca. Y era antiguo, era un hotel muy antiguo, un hostal así de muy grande, que está frente a la Puerta del Sol desde que se graban las campanadas y estas cosas. Y el tío decía, "Yo es que ni en la guerra tuve que cerrar. O sea, yo os digo que es un establecimiento con más de 80 años. Ni en guerras he cerrado, ni en crisis inmensas, ni en nada he tenido que cerrar este establecimiento. Siempre ha habido recepción abierta para quien haya querido venir a dormir. Entonces, este conflicto creo que lo supimos leer muy bien. Compramos muchísimo negocio y creamos una cadena que se llama Gaia Rooms, que empezó siendo únicamente los establecimientos que nosotros comprábamos. O sea, Ujú. negocios, y insisto, negocios, no tanto edificios, pero sí los negocios y los contratos de alquiler de larga duración sobre los que se soporta el negocio hotelero. Creamos esta agregación de valor de estos 25 y se los dimos a Cerberú para que los gestionara. Eran sitios que habitualmente pues, tenían personal y les metimos a calzador, porque eran nuestros, la experiencia digital, 100%. Nos ha permitido aprender mucho sobre experiencia digital en nuestras propias carnes, superar las fricciones que supone los primeros pasos, donde tú vas experimentando y te vas dando cuenta de que hay cosas que haces mal y que el cliente lo sufre y que si hubiera habido un recepcionista no las habría sufrido y vas aprendiendo. Pero como Ujú. son tus clientes, tus huéspedes y es tu negocio, y con la convicción clara de que la innovación va a existir, las podíamos superar. Creo que si lo hubiéramos hecho con terceros, seguramente pues, no hubieran sido tan comprensivos y a lo mejor algunos se habría ido. Pero lo superamos y gracias a esa experiencia, que os aseguro que no es nada trivial, pues supimos aplicar esas tecnologías, ¿no? y dar esta experiencia. Así que fruto de esos aprendizajes, fruto de haber creado esa cadena y con los beneficios de la misma en 23 y 24, que han sido años muy buenos, esos que son nuestros y otros que son gestionados, hemos ampliado la marca de Gaia Rooms y nos estamos enfocando a ella desde hace ya unos meses para que sea una cadena con entidad propia. Ya no somos un servicio. Si vas a un Gaia Rooms, es un Gaia Rooms nuestro, es una cadena con 74 establecimientos a día de hoy y con unas 800 unidades de alojamiento entre habitaciones y apartamentos turísticos, pisos y demás. Este inventario se compone de unos 50 que son nuestros, que manejamos nosotros y que vamos a hacer crecer, otros veintitantos que son gestionados de terceros y que también vamos a hacer crecer, y de los que son nuestros en alquiler y que tenemos la marca, que tenemos la licencia, como un 25% tenemos el edificio también. Ujú. Entonces, vamos a crecer en los tres ámbitos. Es un negocio en tres fases, o en tres componentes. Hay mucho sector del hotelero que se dedica solo a la operativa, a la operación. Cada vez más las cadenas son operadoras, no tienen ese negocio. El negocio pertenece a un fondo de inversión y a ese fondo de inversión pues, hacen un contrato de operación, un contrato de alquiler y le operan ese activo. En el caso de las propiedades, a veces se saltan y van directamente a la gestora o a veces hacen un alquiler fijo. Si es un alquiler fijo, se parecen más a nuestro vehículo que os he contado antes, que creamos en la pandemia y que ahora tiene pues, cerca de 50 activos. Y luego está el mundo inmobiliario, que son grandes fondos de inversión que compran edificios, que venden edificios, que son negocios de ciclos de 5 o 7 años, en los que compran una cosa, la ponen un poquito más arriba, la venden, coge otro, la compra, agrega, hace este tipo de historias. Y luego, tanto el futuro de todo esto es el inmobiliario en fondos cada vez más grandes y las marcas en marcas agregadoras como Accor, como Hyatt, gente que tú vas a Accor, a la página de Accor y parece un coche de Fórmula 1. Tienes todas las marcas de todas sus cadenas, Ibis Budget, tienen los Fórmula One, tienen todas Mercure, todas las marcas que tienen, las han ido comprando, las han ido creando y son agregadores de este tipo de experiencias. Entonces, nuestra misión, ¿cuál es? Nuestra misión es crear este nuevo, de hecho, nuestra misión que ya estamos realizando, crear este nuevo espacio o este nuevo paradigma de explotación hotelera. Y aparte de la digitalización, nuestro otro componente es que nos enfocamos a establecimientos pequeños, Ujú. por debajo de 50 unidades de alojamiento. Y estos espacios solo se pueden hacer en digital, si quieres que sea un negocio como Dios manda. Si el hotelero tradicional lo verá y lo descartará. Y eso me encanta, porque el hotelero tradicional dice,
Vale, por debajo de 50 habitaciones, eso es un desastre, porque con el mismo personal llevo uno de 150, y es cierto. Ahí el criterio que hay que usar es que aportar la tecnología para que el personal no se dedique a estar allí perdiendo el tiempo, que es lo que pasa en los hoteles pequeños, sino que esté en una central aportando valor a más establecimientos a la vez. Y ese fenómeno que se produce cuando desde una recepción llevas 150 habitaciones, se produce también cuando los llevas de manera centralizada y llevas 150 habitaciones, pero desagregadas a lo mejor en 7 propiedades o en 8. ¿Y ustedes esa central la tienen en una única ciudad, en una única oficina, o también está un poco descentralizada, cubren las 24 horas? Tenemos una centralización descentralizada, Ujú. que es diferente a lo contrario, que sería una descentralización centralizada. O sea, centralizamos el servicio en una entidad virtual, que es el centro de control, desde donde se operan todos los establecimientos, se tienen monitorizados, se tienen vigilados y se tiene también muy de cerca la experiencia de cada cliente en sus establecimientos. Pero esa centralización no ocurre en una sola oficina donde hay una mega empresa llena de gente que solo va allí a trabajar. No, esa centralización se produce en diferentes oficinas o incluso en casa de gente porque no creemos mucho en el teletrabajo. Creemos que hay puestos que pueden teletrabajar y que pueden hacer una vida más dinámica. Y luego hay cosas que se pueden, o tareas que se pueden distribuir entre varios centros, Mm. siempre y cuando esa distribución responda a una centralización de los servicios. Es decir, tenemos un montón de operadores, ¿no? Gente que está atenta al teléfono, a WhatsApp, al mail, a los canales de booking, a ver qué necesita el cliente, si le llaman, y también siendo proactivo contactando con clientes. Eso no solo está en la central principal, que nació en Salamanca porque yo soy de aquí, y es donde empezamos primero, pero tenemos ya centros de trabajo en León, en Madrid y en Barcelona. Y en estos centros de trabajo se producen pues, un reparto de carga, pero no hay diferentes tareas, ni atienden de manera local. Es importante entender que esta labor hay que hacerla mucho más orientada a la centralización pura, aunque luego distribuyas a los equipos. Luego, como último aspecto, o sea, este es, digamos, el carácter principal de innovación. Bueno, he olvidado un tema, y es que, aparte de digitalizar la experiencia del huésped, también debemos digitalizar el activo, el Ujú. hotel o el edificio donde está el hostal o lo que es esto. Esa digitalización se produce eh, domotizando perfectamente el establecimiento, sabiendo que las cerraduras están conectadas perfectamente, que hay sensores de ruido y de presencia en las habitaciones, que tenemos medidores de consumo, que sabemos cuál es la temperatura en todos los sitios y podemos actuar sobre el sistema de climatización, que tenemos monitorizados los sistemas de ACS, de agua caliente, que todo lo que habitualmente alguien en un edificio vigilaría para ver que todo está funcionando bien y que todo está preparado para el huésped, lo podamos hacer. Y dentro de eso, dentro del edificio, también hay implicadas unas acciones sobre el edificio, que es limpieza y mantenimiento. Las limpiezas se hacen todos los días, es la labor más repetitiva en este negocio, y esa limpieza tiene que ser eficiente, tiene que estar bien digitalizada, tiene que estar monitorizada, tiene que estar medida, tiene que ser cualificada y tiene que estar supervisada. Eh, este enfoque hace que la experiencia sea muy buena si todo está limpio y muy mala si está sucio. Y lo mismo con mantenimiento. Si hay una bombilla que se funde, es en el mismo momento en el que entra limpieza, tiene que entrar mantenimiento, cambiarla, de tal manera que el siguiente huésped se lo encuentre todo bien. Para que os hagáis una idea y para que veáis el grado de supervisión que hay, que es permanente, eh, bueno, sufrimos de vez en cuando algún robo y alguna incidencia. Y por ejemplo, hace poco en un establecimiento nos robaron una tele y se llevaban debajo del brazo. La quitaron de la pared, se llevaban debajo del brazo y se fueron. Les demandamos y eso se arregló, fenomenal. Pero la persona de limpieza, cuando entró a la habitación, a través de su aplicación, que lleva una aplicación para hacer el seguimiento, reportó, tiene un sistema de reporte de cosas de limpieza con una serie de puntos de checkpoints que tiene que seguir, pero también hay un sistema de reporte. Cuando vio que la tele no estaba, dijo, falta la tele, dejó un mensaje y le llega como una alerta urgente a alguien de centro de control. El centro de control dice, hostia, que nos han robado la tele. Inmediatamente, no sé si había tele en stock o se quitó de otro sitio o se compró, pero antes de que entrase el siguiente huésped, antes de que la habitación se diese por entregable, que es entregable cuando está limpia y todo está bien, antes de las 4 de la tarde ya estaba puesta la tele nueva. Esta agilidad y este enfoque no sé, al tiempo real y al estar informado de cualquier cosa que ocurre en cada sitio, hace que te puedas permitir
o pueda ser tan eficiente como lo que os acabo de contar. Es una tontería en realidad. Si hubiera un recepcionista allí lo haría, pues no sé. No sé si sería capaz el tío de orquestar una compra, que se la validaran, que fueran a hablar con alguien de mantenimiento, oye, vente que vas a colgar la tele. No sé si se produciría. A lo mejor sí, pero es que a lo mejor ni se entera el recepcionista. Es que pueden pasar a lo mejor y te enteras porque entra el siguiente o no sé. Entonces, bueno, esto de enterarte en tiempo real de cuando entra la limpiadora. También se podrían haber enterado como peor momento cuando entra la gobernanta. La gobernanta es la figura que supervisa las limpiezas. A lo mejor la gobernanta hubiera entrado ya a las 4 de la tarde con el fin de decir, ¿esta es entregable o no? Vamos a ver. Hostia, que no hay tele. Pues a las 4 a lo mejor ya no había nadie en recepción. Cualquiera sabe. Así que realmente este enfoque a tiempo real, estar así, nos permite muchas cosas. Por ejemplo, no quedarte nunca sin agua caliente. Esto, ¿cómo lo hemos descubierto? Quedándonos sin agua caliente. Entonces, esta experiencia vivida en nuestras propias carnes nos ha hecho monitorizar el agua caliente. Porque son cosas que vas descubriendo cuando no tienes a nadie allí. Ujú. Así que bueno, básicamente esta es la innovación y la estamos aplicando también en otra marca, aparte de Gaia Rooms, que la hemos creado a finales de noviembre, principios de diciembre, se llama Gaia Stays. Y esta marca pretende también aplicar la misma innovación al mundo del flex living, que es muy hermano del mundo turístico, pero que quizá los jugadores son algo diferentes. Son jugadores que no tienen licencia turística, los inmobiliarios, y el servicio es mucho menos frecuente. O sea, nuestra interacción, en vez de interactuar cada runa y cada noche, sí interactuamos cada mes, cada 2 semanas. O sea que pues ahí hay otro enfoque y nos hemos asociado con una persona del sector que se llama Rafaritio, que viene de montar un vehículo más financiero para comprar edificios, que ha sido un éxito y la verdad es que estoy encantado de también contar con más equipo cada vez, más gente y más cosas. Y luego, sobre nuestro futuro, pues básicamente tenemos en estos 3 aspectos, participamos en el inmobiliario, participamos en el mundo del CAPEX, de la inversión para mejorar establecimientos y que sean nuestros por mucho tiempo en contratos de larga duración y sobre todo en la cadena estamos financiándonos. Tenemos una ronda muy importante a punto de cerrar en la parte más digital, en la parte de marca, que será importante y será relevante y nos dará los medios para ejecutar todo esto que tenemos ahora con una dimensión por debajo de las 1.000 habitaciones, nos permitirá llegar a los miles de habitaciones, que es donde queremos estar, y ser un jugador relevante, tan relevante como el resto de cadenas. Y en la parte más de inmobiliario, pues estamos levantando también un fondo de capital riesgo especializado en la compra de hacer M&A y hotelero. Contamos ya con alguna gestora muy importante en Barcelona que estamos trabajando y no dejo de hablar con fondos de deuda, con bancos, para financiar también toda esta parte de CAPEX que hay que hacer en los establecimientos. En definitiva, tenemos una visión bastante grande, enfocada en todo el ancho de banda del negocio, no solo en una parte, y con la intención clara de buscar una pequeña revolución gracias a la tecnología, una eficiencia en el uso de los establecimientos pequeños y una puesta en el mapa de todos estos sitios que estaban un poco ninguneados, ¿no? Las pensiones, hostales, que parecían que eran un poco así como malos, realmente tú los reformas y son sitios tan fantásticos como estar en un hotel 3 4 estrellas. Sí, sí. O incluso pueden llegar a un punto de personalización que otros establecimientos no llegan, ¿no? O sea que, Totalmente, sí, sí, sí. Enrique, la verdad que podríamos estar toda la mañana hablando contigo porque es una maravilla escuchar toda tu trayectoria. Tenemos muchísimas preguntas que nos han surgido que las vamos a tener que dejar aparcadas. Yo creo No que a pasa lo nada, mejor hay un segundo podcast de aquí a un tiempo porque de verdad que nos encanta todo lo que nos cuentas. Solo como me para ir alegro. cerrando, si algún hotelero, hotelera, propietario, o propietaria que nos esté escuchando y diga, ostras, yo tengo un establecimiento, justo 50, menos de 50 habitaciones, me interesa lo que dice Enrique, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Que nos contacten dentro del portal de GaiaRooms.com. Tenemos una esta de contacto, una típica formulario. Y si queréis dejar el enlace de mi Ujú. contacto a través de LinkedIn o de mail, incluso, lo que queráis. Yo estoy encantado de explorar nuevos acuerdos con otros propietarios que les apetezca entrar en la cadena y aprovechar nuestras ventajas y que se sientan identificados con nuestro enfoque o que lo quieran probar. Genial. Pues Encantado. Y os dejaremos agradezco enlace. pues el poder hacerlo. Gracias a vosotros. De nada, digo, dejaremos enlace a LinkedIn. Si alguien quiere tu email, que nos contacte como para no poner el Sí, mail ahí, sí, que si no se te sí, va a van llenar a recibir de spam. spam. Sí. Y una última como para cerrar y más Vale. ya para la gente emprendedora, la gente así con actitud de crear algo, de crear valor y captar ese valor. Dentro de toda esta trayectoria que nos has contado brevemente y que me imagino que tiene intrahistorias en cada punto súper interesantes, ¿hay alguna decisión o conjunto de decisiones que recuerdes muy bien que hayas tomado, quizás
un poco en contra de consejos que te dieron otros o no, pero tipo de decisiones que para ti hayan sido claves para poder continuar en ese camino del éxito. O sea, por ejemplo, has comentado que creo que para ti bootstrapping mejor que levantar pasta al principio, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, hay muchas, muchas. Realmente lo que se produce cuando te vas a exponer a una iniciativa emprendedora o de montar una empresa, donde vas a tomar riesgo, lo que se produce, primero en tu entorno más cercano, la gente que te quiere, es una protección. Si estás trabajando, te dirán, pero tío, si llevas 10 años en esta compañía, estás protegido, estás bien visto, y cobras un salario fijo, ¿por qué te vas a ir a esta historia y arriesgarte? Y tu propio primer contacto será gente que te quiere, gente que te va a doler, porque realmente te quieren y te quieren dar un buen consejo. Es un consejo para tu protección, no es un consejo para para evitar nada y que crezcas, es pura protección. Es más, tu propia conciencia jugará en tu contra, dirá, es verdad, es que tienes razón. Y es más, es que yo desde aquí también me gustaría que me acompañáis a dar el mensaje de que es difícil, que es más probable que te vaya mal a que te vaya bien. Es más probable. Si pones todos los medios, yo creo que no te vas a morir en el intento. Y si pones todos los medios, creo que algo te sacarás más valioso. Si tienes esta iniciativa, gran premisa, si tienes esta iniciativa, sacarás algo más valioso que si te quedas donde estás. Será Mm. una experiencia vital, será un aprendizaje, será lo que sea. Y si tienes suerte y das con la tecla y lees el mercado bien y todo el mundo te acompaña y ahí el factor suerte es fundamental, pues conseguirás incluso una posición mejor, de más satisfacción permanente, porque tienes entre manos una labor pues de trabajo mucho más ambiciosa y satisfactoria que trabajar para otra persona o para otra empresa. Entonces, esa es la primera. A medida que que se vaya entrando en el mercado, y a mí me ha pasado en cada innovación, es lo que os contaba antes un poco, ¿no? Cada innovación, al hacerlo de manera diferente y querer aplicar tecnología, será rechazada. No os imagináis los rechazos que se produjeron con mi presencia en Mutua Madrileña. O sea, Mutua Madrileña es una gran empresa. Es la empresa de las que son ejemplares en España. Factura miles de millones. Tiene beneficios cientos de millones de EBITDA cada año. Es una empresa de verdad espectacular, donde ves que realmente el valor fluye y lo recogen y lo reinvierten y lo recogen y lo reinvierten, pero no es el sitio para innovar. Y no lo es de manera natural, igual que no lo es seguramente una gran petrolera o un gran banco. No son sitios para innovar porque lo que hacen lo hacen tan bien, lo tienen que hacer también de una manera tan segura, tan protegida, que no pueden exponerse a una innovación. Una Mm. innovación, por definición, rompe lo establecido. Innova, es nuevo. O sea, no puede ser lo que había. Por lo tanto, al ser nuevo es arriesgado. Y empresas grandes establecidas no pueden, rechazan el cambio. Se producen, dentro de sí mismas hay anticuerpos que lo rechazan, es así. Y yo lo he aprendido en un par de ocasiones y es genial y divertido explorarlo, porque yo viviendo allí decía, bueno, no querréis innovar, pero esto por lo menos, nada, imposible, nada. Nada. Bueno, es verdad que a cambio tienen tal capacidad que son capaces de, sin innovar, conseguir innovar. ¿Y cómo lo hacen? Comprando compañías, integrando cosas que ya se han probado y que están bien, aplicando mejoras que han aplicado otros, pero con solvencia y con medios, siempre con una capa enorme de seguridad. Y esto lo hacen muy bien. Por eso nos compraron y por eso ahora mismo, por ejemplo, Mutua Más, que es la aplicación de Mutua que tiene ahora, es el corazón, es el parking. Pero ya casi el corazón tiene un recubrimiento que, vamos, ese corazón no va a tener un paro cardíaco en su vida. Pero si tú de nacimiento le quieres dar esa protección, jamás hubiéramos hecho nada, porque no te podrías ni mover. Todas las innovaciones se van a ver frenadas. En el sector hotelero, que es donde estábamos ahora, cuando queríamos quitar la primera recepción, yo me acuerdo a la primera persona que le alquilé, a la que le compré un traspaso de un hostal, que era aquí en Salamanca, hay un hostal de 16 habitaciones que se llama Hostería Sara, casi me quería imponer en el contrato que siempre tuviera alguien en recepción. Me puso cláusulas que digo, pero madre mía, es que voy a hacer esto si lo que quiero es innovar de esta manera. Y al final lo acabo entendiendo y está contenta ahora. Pero sí se quedó, por ejemplo, una cláusula de no me puedes cambiar el nombre de hostal. Y se llama Hostería Sara porque ella quiere que se llame así, sería alguien familiar y es la leche. O sea, realmente el sector tiene muy interiorizado que la recepción tiene que tener gente. Así que todo esto es rechazo. Cada vez que hablo con un hotelero que a lo mejor es su negocio, dice, es que me dejaré el negocio en vuestras manos y que encima no estéis allí, es que el rechazo forma parte de la vida de la innovación y hay que superarlo, claro.
Y ahí estáis superándolo y demostrándolo con hechos, ¿no? Que es la mejor manera de superar esos Exactamente. rechazos y esos miedos. Así Sí, que, sí. Y hay veces que lo que tú intuyes que es una innovación, pues es un desastre. Y no se puede. También pasa. bueno, Enrique, de nuevo un placer tenerte por aquí. Gracias por haberte pasado por Hospitalidad Emprendedora. Compartiremos los enlaces, seguiremos hablando de Gaia Rooms, porque la verdad es que nos parece increíble lo que estáis haciendo y el crecimiento que Genial, tenéis muchas gracias. en poco tiempo. Así que seguiremos en contacto y cualquiera que si nos estás escuchando y te parece interesante lo que ha comentado, quieres saber más, pues en las notas del episodio dejaremos los enlaces. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Es un placer. Gracias, Enrique. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Adiós. Chao.